Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Milek Daniela Castro Cuadros, matriculada en el programa de agronomía de la Universidad Abierta y a Distancia. El tema a exponer hoy es explorar la diversidad microbiana y su ecología social en la agricultura. El grupo está conformado por quienes habla: Milek Daniela, Cristian Schneider Fuentes y Ligia Lisset Boniche. A continuación vamos a dar respuesta a unos interrogantes propuestos por el tutor. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Bueno, hay algunos factores que son como la temperatura, el pH, la humedad, la disponibilidad de los oxígenos en el ambiente, los nutrientes y la accesibilidad de los sustratos. Bueno, estos microorganismos producen polímeros que guardan para el periodo de escasez. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, según los autores Díaz y Watcher en el año 2003, las comunidades microbianas consisten en que estas son poblaciones de células que varían de especies, que interactúan entre sí, desarrollando la cantidad de actividades funcionales al interior de la comunidad y de su hospedero. Bueno, en este caso tenemos la comunidad del suelo, del agua, aire y los microorganismos relacionados con plantas y animales. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en sus hábitats en el suelo? Bueno, acá podemos observar 2 imágenes, la A y la B. ¿Sí? La comunidad muestra una excelente cantidad de riquezas y especies y una abundancia baja a moderada. La comunidad B, esa comunidad presenta una baja riqueza pero una elevada abundancia. ¿Sí? Bueno, el suelo representa un hábitat favorable para los microorganismos, entre los que incluyen algas, hongos, bacterias, entre otros. Estos microorganismos, junto con los componentes de la microfauna, forman la llamada microbiota del suelo. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique que los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. ¿Cómo funciona el aporte de energía en el ecosistema? El aporte de energía en el ecosistema contribuye a través de la materia orgánica de su actividad, la luz utilizada por los fotótrofos, alimentación catabólica y oxidación de materia orgánica. El papel más conocido e importante es el ciclo de vida. Se interrumpe y no podrán reciclarse los residuos orgánicos que llevan al suelo e integran el ciclo de vida de los minerales que forman parte de las rocas. Explica el concepto de microambiente empleado en un ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Como los microorganismos son naturalmente muy pequeños, de manera directa experimentan tan solo un ambiente reducido en este pequeño espacio, se debe llamar microambiente. Hay muchos tipos de microambientes, pueden ser acuáticos o terrestres. Dentro de cada uno de ellos puede reducirse los tipos de hábitat, como desértico o tropical, y tendrá que adaptarse a las condiciones de los seres vivos que coloque y que él deberá contener en productos que puedan ser algas, musgos, helechos o pequeñas plantas, y también consumidores pueden ser caracoles, lombrices u hormigas u otros insectos, anfibios, reptiles o peces. ¿Por qué se da la competencia entre el microorganismo en el suelo y por qué favorece cooperar? Esas son competencias por los recursos que existen en el hábitat, es decir, las propiedades que contiene, que favorece que tenga mejor crecimiento. Algunos microorganismos cooperan entre sí y favorecen la transformación de algunas sustancias que pueden
llevar solas, estas sociedades son importantes en el ciclo de carbono y el metabolismo complementario. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Estratos u horizontes del suelo. Horizonte O, primeros centímetros del suelo. Horizonte A, rico en material orgánico. Horizonte B, elementos minerales finos. Horizonte C, fragmentos de la roca madre. Horizonte E, roca madre. Defina 1. Rizosfera y argumente su importancia. 2. Efecto rizosférico. La rizósfera es la parte del suelo que rodea las raíces de las plantas. Allí se reciben las secreciones vegetales e interactúan las raíces de las plantas con el suelo y sus microorganismos. Es de gran importancia porque a través de esta las plantas toman nutrientes y se produce la fijación biológica del nitrógeno. El efecto rizosférico es la actividad de los microorganismos que generan múltiples beneficios indirectos en la planta. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Las capas superficiales ricas en materia orgánica, donde hay más poblaciones microbianas. En el interior y exterior de la rizósfera, porque allí se tiende a contener más organismos con demandas complejas y que la fracción del suelo asociada a las raíces de las plantas posee un nivel más elevado de organismos con exigencias simples. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Estas son costras biológicas del suelo, únicas presentes en suelos desérticos. Su importancia fundamental es la estabilización de dichos suelos, además de que son determinantes en la filtración de agua e influyen en los ciclos hidrológicos locales y en la disponibilidad de agua para la vegetación. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Son muchos factores, como los ambientales, la temperatura, el pH, la disponibilidad de nutrientes, la accesibilidad de los sustratos, la disponibilidad de oxígeno. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Por el tiempo que una masa de agua permanece en el subsuelo profundo, lo cual brinda las condiciones adecuadas a los microorganismos para adaptarse y aislarse de otros. Eso gracias al aislamiento geográfico. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos en el suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, eh, esas dos actividades en la microbiota condicionan la fertilidad del suelo, la estabilidad y el funcionamiento de los ecosistemas naturales y los agroecosistemas. La diversidad microbiana es esencial para garantizar los ciclos de los nutrientes y los procesos de descomposición de la materia vegetal en cualquier ecosistema terrestre debido a los procesos biológicos como la oxidación, la reducción y la descomposición de la materia orgánica. Aquí podemos observar en la imagen el proceso, ¿sí? Bueno, nombra 5 grupos microbianos y su función. En este caso tenemos la bacteria, que transforma sustancias orgánicas en inorgánicas. El virus, que se produce, es decir, que generan copias de ellos mismos. Los hongos transforman la materia orgánica de los animales y vegetal muertos en materia inorgánica. Arqueas tienen su importancia en la tecnología y metanógenos, que son utilizados para producir biogás
y como parte del proceso de la depuración de las aguas. Protozoos. Mineralizan nutrientes haciéndolos disponibles para su uso para las plantas y otros organismos del suelo. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana en el suelo. Bueno, en este caso, como lo habíamos nombrado anteriormente, ¿sí? El pH, el macroclima y los nutrientes del suelo. El suelo. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Los factores claves que controlan la variabilidad de biomasa microbiana en los diferentes ecosistemas son variabilidad climática, los tipos de uso de tierra y la composición de la vegetación dominante. Esto tiene como objetivo mejorar la conservación de nutrientes del suelo en forma de tamaño SMB debido a la liberación reducida de nutrientes. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? El principal reservorio de nutrientes en ecosistemas en la biomasa microbial del suelo, lo cual juega un papel muy importante, es la supervivencia de las plantas. En caso del bosque tropical, su extracción de nutrientes es por medio de hojas secantes y su inmovilización en el que contribuye con la fuente de nutrientes claves disponibles para la supervivencia humana. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Por la cantidad de biomasa que posee la materia orgánica, ya que esa es la materia viva de los ecosistemas. Entonces, a mayor biomasa microbiana, la captación de nutrientes y energía serán mayores, los cuales serán transformados y aprovechados por las tierras, aumentando la vegetación del ecosistema restaurado. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana del suelo? Es de destacar la rápida recuperación de las comunidades microbianas, además de que ayuda en gran mayoría en el retorno de los diversos tipos de recursos derivados de las plantas, como hojarascas o biomasas de raíces finas. Un ejemplo dentro de las plantaciones mezcladas tenemos los sistemas silvopastoriles.